Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia, además de ser la palabra de Dios, es un libro de historia. Y la historia de la primera Navidad que existió comienza con el hecho de que el emperador romano, Augusto César, había dispuesto que todos los habitantes del Imperio Romano debían ser censados, es decir, contados. Pero con la condición de que para participar del censo, todos debían dirigirse a su ciudad natal, a la ciudad que habían nacido, no la ciudad donde estaban viviendo. Esto obliga a José y a María, una pareja de israelitas recién casados, viajar desde la ciudad de Nazaret, donde estaban viviendo, hacia la aldea de Belén, donde habían nacido, distante unos 160 kilómetros, una de otra. El camino debía hacerse en burro o a pie, porque no había otro medio de transporte. María estaba embarazada y tenía un embarazo avanzado. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando llegan a su lugar de destino, a la aldea de Belén, se cumple el tiempo del alumbramiento, el momento de parir. La aldea, recuerden que era muy pequeña, era una aldea, no se podía comparar ni con Nazaret ni con Jerusalén, era una aldea, estaba repleta porque todos los nacidos en Belén habían regresado por el censo, no había lugar donde hospedarse, excepto el sucio establo de un mesón desconocido. En esa sala de parto improvisada nació el niño Jesús, rodeado de vacas, de ovejas, de cabras, de burros. Esta es una escena muy familiar para muchos, ¿no? Hoy mismo, en este momento, en muchísimas casas hay imágenes de pesebre. Imágenes equivocadas, ¿no es cierto? La narración de esta historia nosotros la podemos encontrar en los evangelios de Lucas y de Mateo. Mateo y Lucas cuentan lo que sucedió, pero es en el evangelio de Juan, hermanos. Y más precisamente en el versículo que acabamos de leer, donde se nos da a nosotros una explicación teológica de lo que ocurrió ese día en Belén. Aquel día o aquella noche, no se sabe, en la aldea de Belén ocurrió el evento más extraordinario, más trascendental, más importante, más sublime y el más incomprensible de todos los eventos sucedidos en la historia de la humanidad. Y créanme, yo no estoy agregando adjetivos para hacer la frase más bonita o más rimbombante, lo van a entender cuando el mensaje finalice. En este versículo que acabamos de leer, que está en el primer capítulo de Juan, nosotros encontramos dos puntos, o dos declaraciones que hace el apóstol Juan, que son los dos puntos de mi mensaje de hoy, en los que yo quiero concentrar su atención. La primera es que el verbo se hizo carne, y la segunda es que habitó entre nosotros. Bueno, es evidente que Juan se está refiriendo aquí al verbo con mayúscula, no al verbo que nosotros utilizamos en nuestras oraciones cuando escribimos o cuando leemos, sino al verbo con mayúscula. ¿Qué función cumple el verbo dentro de la oración? Bueno, el verbo indica la acción del sujeto. Bueno, Jesús es la acción de Dios. Por eso es el verbo con mayúscula. Del mismo verbo que él ya había hablado al iniciar su evangelio. ¿Qué dicen los versículos 1 al 3? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es evidente que el apóstol Juan aquí quiere llevarnos a nosotros al comienzo mismo de la Biblia. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio. ¿Y qué sucedió en el principio? Bueno, Dios creó los cielos y la tierra, y esta creación la hizo por medio de su palabra. Dios habló y todo fue hecho. Todo fue creado, así de simple. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder creativo. Dice el rey David en el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,
y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y dice Job en su libro, en la Biblia, que solamente Dios susurró y todas las cosas de este universo fueron hechas. Imagínense lo que hubiera sucedido si Dios hubiera tronado. Todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos es el simple aliento de su boca, el susurro de su voz. Así de poderoso y así de soberano es nuestro Dios. Esto quiere decir que la creación completa no es otra cosa que una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque fue hecho de su palabra. Entonces lo que Juan nos está diciendo en estos versículos es que aquella palabra con la que Dios creó todo lo que existe en el universo, en realidad se trata de una persona, y no de una persona cualquiera. Ese verbo, con mayúsculas, que en el principio estaba con Dios, en perfecta comunión con Dios, el texto original en el griego dice que estaban cara a cara con Dios, ese verbo también era Dios. El misterio de la Santísima Trinidad. Un Dios que subsiste en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Cuando todo fue creado, el Verbo ya estaba allí, en comunión con Dios, en perfecta comunión con Él, actuando como el agente todopoderoso por medio del cual todas las cosas fueron hechas. Y hermanos, fue ese Verbo, ese agente todopoderoso, el que un día se hizo carne. Y noten algo interesante, Juan no dice aquí que el Verbo se hizo hombre. No, él dice que el Verbo se hizo carne. Juan está utilizando el lenguaje más vulgar, el lenguaje más llano, el lenguaje más crudo para que nosotros podamos entender que la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, vino a ser parte misma de la raza humana, haciéndose uno igual a nosotros, con todo lo que eso implica, exactamente igual a ti y exactamente igual a mí. Durante 9 meses, el Verbo, el Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe, visible e invisible, estuvo habitando en el vientre de María, alimentándose a través de su cordón umbilical, desarrollándose como un bebé, como un niño en el ambiente de la placenta, exactamente como sucedió contigo, exactamente como sucedió conmigo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, exactamente de la misma manera. Ese Verbo con mayúscula, sin el cual nada de lo que existe hubiera podido existir, decidió venir al mundo como una criatura absolutamente dependiente de una joven judía en una ciudad pequeña, aldea de Israel, y cuando nació, él no vino con una aureola sobre la cabeza como lo muestran en muchos cuadros y en muchas iglesias por allí, no. Él era un niño común y corriente como cualquiera de los que nacían en Israel. Es más, si Jesús hubiera nacido en esta época, en cualquiera de nuestros hospitales de hoy, y él estaría junto con todos los demás bebés recién nacidos en la sala de maternidad, no hubiéramos podido distinguirlo, porque era exactamente igual a todos los que estaban ahí. Hermanos, Jesús lloraba cuando tenía hambre como cualquier bebé. Jesús debió ser alimentado por el pecho de su madre cuando era un bebé. Aquel que habló y creó todo lo visible e invisible, hubo que enseñarle a hablar, hubo que enseñarle a caminar, hubo que enseñarle a escribir y a leer, como cualquiera de nuestros niños. El Verbo creador que creó todo el universo tuvo que aprenderse el alfabeto hebreo para poder leer y escribir, como cualquier niño. ¿Qué estoy queriendo decir, mis queridos hermanos? Si realmente nosotros queremos entender correctamente la magnitud de ese hecho ocurrido en la aldea de Belén hace más de 2000 años, en la primera Navidad, no podemos, bajo ningún concepto, idealizar la humanidad de Jesús. Aquella noche en Belén,
Dios se hizo hombre, igual que cualquiera de nosotros, sin dejar de ser Dios. Él se identificó plenamente con la raza humana. Jesús sentía hambre como sentimos nosotros, sed como sentimos nosotros. Él se cansaba igual que nos cansamos nosotros cuando caminamos o cuando hacemos un esfuerzo. Jesús iba al baño igual que vamos nosotros. Él se hizo carne igual que nosotros, con la excepción de que Él jamás pecó. Entonces el Verbo, el Creador, el Sustentador, el Todopoderoso, se hizo carne, igual que nosotros. Y en la segunda declaración nos dice que no solamente se hizo carne, sino que Él también habitó entre nosotros. Esta es la segunda declaración. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, quiero que en este punto me presten mucha atención. Que sus 5 sentidos estén aquí conmigo. Porque esta expresión, habitó entre nosotros, es mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más emocionante y mucho más sobrecogedora que lo que nosotros podemos llegar a entender por la palabra habitar. ¿Qué es habitar para nosotros? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, habitar significa vivir o morar en un determinado lugar por mucho tiempo, ¿sí? Eso es lo que nosotros pensamos cuando escuchamos o leemos la palabra habitar, ¿sí? Entonces, cuando leemos nuestra Biblia y leemos este pasaje, Juan 1:14, es muy casi seguro que podamos presumir que lo que Juan está diciendo es que hubo un cambio de residencia. La segunda persona de la Trinidad vivía en el cielo y ahora vino a vivir acá en la tierra y vivió entre nosotros durante 33 años. Aunque eso es verdad, y es muy sobrecogedor, porque estamos diciendo que el Dios de los cielos, el Dios de gloria, vino a habitar, a vivir aquí en medio de nosotros. Eso es de por sí sobrecogedor. Pero la realidad, hermanos, es que lo que este texto dice es mucho más profundo, mucho más amplio y mucho más sobrecogedor. La palabra que Juan utiliza aquí por habitar es una palabra que no significa lo que para nosotros es habitar en el griego. No se está refiriendo al lugar donde una persona vive. Es una palabra que no aparece ningún otro momento más en la Biblia y que era muy poco usada en el griego, porque ¿saben lo que significa esa palabra que usa Juan aquí como habitar? Montar su tienda de campaña. Eso es lo que significa la palabra que figura en el texto original. Montar su tienda de campaña, nada que ver con habitar. Lo que este texto está diciendo, hermanos, es que el Verbo de Dios, el Creador, el sustentador de todo lo que existe, armó su tabernáculo en medio de nosotros. El apóstol está tratando de hacernos entender nosotros cuál es el verdadero significado de la encarnación del Verbo de Dios, relacionando la Navidad con lo que sucedía con el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Vayamos por un momento al libro de Éxodo y ya lo van a entender. No se asusten. Juan está relacionando la encarnación de Dios en un cuerpo humano con lo que sucedía en el tabernáculo. Vayamos a Éxodo capítulo 25, versículo 8 a 9. Dice así la palabra de Dios: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de él. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta es la primera vez que Dios en la historia, en la Biblia, menciona la necesidad de construir el tabernáculo de reunión. A partir de aquí y hasta el final del capítulo 40, lo que nosotros leemos en el libro de Éxodo es una descripción detallada del diseño, cómo debía ser y cómo se debía construir ese santuario de Dios. Se trataba de una tienda de campaña, es decir, que se podía montar y desmontar, porque recordemos que Israel estaba en el éxodo hacia la tierra prometida, había salido de Egipto, debía ser desmontable para llevarla a través del desierto, era rectangular,
Medía aproximadamente 45 metros de largo por 25 metros de ancho y constaba de dos lugares separados por un velo, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, en el día de la expiación o el día de Yom Kippur en el hebreo, cuando los pecados a través de sacrificios del pueblo eran expiados, eran removidos de los ojos de Dios. Pero al año siguiente ellos debían volver a cumplir el mismo ritual. ¿Qué era el tabernáculo entonces? Bueno, el tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios. Era el lugar donde Dios se revelaba a su pueblo. Era el lugar donde los pecados eran expiados. Relacionen esto con Jesús. El tabernáculo, repito, era el lugar de reunión del pueblo con Dios. Era el lugar donde Dios se revelaba a su pueblo. Era el lugar donde los pecados eran expiados. Más adelante, en Éxodo, pero ya en el capítulo 29, versículo 43 al 46, hablando a Dios al pueblo acerca del tabernáculo, les dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. O sea que el tabernáculo era un lugar de reunión. El tabernáculo era un lugar de revelación, el tabernáculo era un lugar de propiciación y el tabernáculo era un lugar donde la justicia de Dios era temporalmente satisfecha. Siga relacionando esto con Jesús. Dios hizo todo esto porque Él quiere tener comunión plena, completa con su pueblo. Esa fue la razón por la cual fueron liberados de Egipto, no solamente para que dejaran de ser esclavos, sino que Dios quería tener una plena comunión con su pueblo. Más adelante, en el capítulo 33 de Éxodo, en los versículos 9 y 10, la palabra de Dios dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Es decir, el Dios de los cielos descendía sobre el tabernáculo y hablaba con Moisés. Y dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y finalmente, en el capítulo 40, cuando ya la construcción del tabernáculo había finalizado, dice los versículos 34 y 35, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Así que, hermanos, el tabernáculo era la representación visible de ese anhelo profundo de Dios de tener comunión permanente con su pueblo. Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, Él es un Dios perfecto. Nosotros somos pecadores, no podemos acercarnos a Dios, pero Él hizo provisión para poder estar en medio de su pueblo sin pasar por alto su justicia. Lo mismo sucedió cuando el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón. Exactamente lo mismo. Pero debido a su pecado, Dios deja a su pueblo Israel en manos de los babilónicos. Y por espacio de 600 años, ellos dejaron de disfrutar de esa plena e íntima relación con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la primera Navidad, en la que el Verbo de Dios se hizo carne y armó su tabernáculo definitivo en medio de nosotros. Hermanos, en ese bebé indefenso, acostado en una rústica cuna, en un pesebre sucio y maloliente, rodeado de animales, estaba el tabernáculo definitivo, único e irreemplazable,
con el cual Dios iba a encontrarse con su pueblo definitivamente. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es el tabernáculo de Dios. Por eso ese niño, de acuerdo a Mateo 1:23, se debía llamar Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Él es el tabernáculo definitivo de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque yo decía al comienzo que era el evento más extraordinario, más impresionante y más incomprendido de la historia de la raza humana. El Verbo de Dios se hizo carne y puso su tabernáculo en medio de nosotros. Y sigue diciendo Juan que vimos su gloria, lo mismo que sucedió en el tabernáculo. Mis queridos hermanos, ese es el verdadero significado de la Navidad. Ese es el verdadero significado de la Navidad. El Dios de gloria, el Dios de los cielos, el todopoderoso soberano, se hizo presente en medio de nosotros para siempre por medio de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no es una muestra adicional de la gloria de Dios, no. Él no es simplemente el resplandor de su gloria, Él es el lugar de reunión, el tabernáculo de reunión, donde ahora los hijos de Dios pueden tener una comunión plena, íntima, personal, completa con Él. Él es el único altar por el medio del cual tú puedes expiar tus pecados para siempre, una vez y para siempre. Él es la más plena revelación de Dios. Jesucristo es la verdadera Navidad. Ese es el significado. Nadie, absolutamente nadie puede conocer realmente al Padre si no es a través del Hijo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren, seguramente habrá sido fascinante y maravilloso para los israelitas, para los judíos, poder ver la gloria de Dios cada vez que esa nube se posaba sobre el tabernáculo. Pero ¿saben una cosa, mis queridos hermanos? Nada puede ser comparable a la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús. Él es el unigénito del Padre. Él es el Hijo único, único en su clase, único en su tipo. Él es ni más ni menos que el Dios encarnado, que por amor a nosotros se hizo hombre un día para sustituirnos en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y pagar por cada uno de nuestros pecados. No es lo mismo contemplar una columna de nube que contemplar al Cristo resucitado. No es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque esa nube no puede revelarnos a nosotros como Cristo sí lo hace, el carácter del Padre. Una nube no puede revelarnos a nosotros el amor de Dios, su infinita bondad, su infinita misericordia, la gracia de nuestro Dios. Hermanos, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Miren, en Juan capítulo 14, un pasaje conocido, Felipe le pregunta al Señor en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta en el versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, es en Jesús y solamente en Jesús donde nosotros podemos conocer al único Dios vivo y verdadero. Es en Jesús y solamente en Jesús donde podemos tener comunión plena con Dios. Mis queridos hermanos, yo creo que nosotros debemos pedirle a Dios todos los días en oración que renueve nuestra capacidad de asombro y de gozo cuando pensamos en el milagro de la Navidad. Porque ¿saben qué pasa? La oímos tantas veces, por tantos años, que ya no nos asombra. Ya no tiene ningún efecto en nosotros el milagro de la Navidad. Simplemente representa un arbolito lleno de luces, comidas, bebidas, reuniones familiares que terminan en pelea. Perdimos la capacidad de asombro. En todo el universo, hasta el rincón más recóndito del universo,
No existe nada más maravilloso, más sublime, más impresionante que el milagro de que el Dios omnipotente, el todopoderoso, el santo, el justo, por amor a ti y a mí, un día se hizo hombre, no importa cuál día, si es diciembre, enero, marzo, abril, junio, julio, lo importante es que por amor Dios un día se hizo hombre para reconciliarse definitivamente con su creación, para reconciliarse definitivamente con su pueblo. El Verbo se hizo carne un día y puso su tabernáculo en medio de nosotros. Ese es el verdadero significado de la Navidad. ¿Y saben una cosa más gloriosa todavía? El sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo, si no moría, una sola vez al año, en el momento de la expiación de los pecados. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos un lugar de acceso al lugar santísimo todos los días, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Saben por qué? Porque vivimos rodeados de la gracia de Dios, porque Jesús es la encarnación misma de la gracia de Dios y nosotros estamos en Cristo. Tenemos libre acceso al lugar santísimo de Dios. Ahora yo quiero hacerte una pregunta a raíz de todo lo que venimos hablando, y es para cada uno de nosotros. Hermano, ¿tú te sigues asombrando? ¿Te sigues emocionando? ¿Te sigues regocijando al escuchar estas cosas? ¿Cuál es tu reacción ante el milagro de la Navidad? Os repito, se trata de una escena tan familiar ya, que con el correr de los años ya no produce ningún impacto en tu vida. Miren, en el Evangelio de Lucas, en la Biblia, en el capítulo 2, dice que inmediatamente después del nacimiento de Jesús se encontraban unos pastores en el campo con sus rebaños. Y dice en Lucas capítulo 2, versículos 9 al 11, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y me encanta lo que dicen los versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Imaginen el cielo cubierto de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En toda la historia de la humanidad no se había escuchado una noticia tan trascendente, tan maravillosa, tan extraordinaria. Toda la plenitud del Dios de los cielos en un bebé indefenso. Y todo eso simplemente para perdonar el pecado de todos sus enemigos. ¿Quiénes? Tú y yo. Fue por amor a nosotros que la segunda persona de la Trinidad se encarnó en un cuerpo humano y sufrió todo lo que tuvo que sufrir. Pregunta, ¿alabas tú a Dios de la misma manera que esas huestes celestiales en la Navidad? ¿Lo alabas de esa manera? ¿Lo celebras de esa manera? O como para la mayoría del mundo, tú esperas que llegue la medianoche para celebrar, brindar con tu familia, abrir los regalos e irte a dormir. ¿Cómo celebras la Navidad? Eso es una pregunta que todo cristiano debe hacerse. Hermanos, si nosotros queremos realmente crecer en santidad, si nosotros queremos realmente combatir eficazmente el pecado que todavía mora dentro de nosotros, debemos aplicar continuamente este antídoto que les voy a dar. Un impresionante sentido de asombro y de gratitud frente al amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Un continuo sentimiento de asombro y de gratitud. No hace falta arbolito con luces, ni luces en las calles, ni bebidas. Hermano, la Navidad no es un evento que ocurre una vez al año, no. ¿Saben lo que es la Navidad? La Navidad es una verdad. Una verdad que es trascendente, que es gloriosa y que debe impactar profundamente nuestro cristianismo práctico todos los
los días de nuestra vida. No es un evento, es una verdad. El Verbo se hizo carne por amor a ti y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos ampararnos en el amor incondicional de Dios. Siendo rico, Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos enriquecidos en su pobreza. Mire, cuando nos encontremos frente a la adversidad más difícil, al problema más complicado, a la tragedia más tremenda que pueda haber, hermanos, recordemos la Navidad. Siempre, ante cualquier problema. Recordemos que Dios nos ha amado desde tal forma, desde antes de la fundación del mundo, que no dudó en dejar su gloria en las alturas, encarnarse en un cuerpo humano igual que el tuyo y que el mío, habitar aquí entre nosotros y luego morir en una cruz para nuestra salvación. Desde antes de la fundación del mundo, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios te escogió a ti para amarte, para adoptarte como su hijo, sin importarle en absoluto el altísimo y costoso precio que tenía que pagar por eso. Pregunta, y espero que se la hagan también: ¿hace falta algún otro regalo en esta Navidad? Tenemos el regalo más grande que cualquier ser humano podría imaginar. ¿Hace falta algo más? Vamos a terminar con lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar.